Muy buenas tardes a todas y todos los que están viéndonos por redes sociales. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento organizado por 3 instituciones: la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno de INMujeres y con la colaboración entusiasta de la Coordinación Sectorial de Igualdad de Género y Programas Transversales de la Secretaría de Educación Pública. Queremos agradecer la iniciativa de la doctora Diana Álvarez, del licenciado Félix Santana, de Ileana Briceño, Martina Salazar, Viviana Rostenberg y Denise Aribel de la Secretaría de Gobernación, y la colaboración de Dinora Ugalde y Alejandra Puebla de la Secretaría de Educación Pública para hacer posible este evento, que va a ser transmitido por Facebook y se enmarca en los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres, convocado, como bien saben todas y todos ustedes, por la Organización de Naciones Unidas. Les agradecemos a ustedes por estar aquí presentes y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Les comparto que esta actividad también forma parte de los compromisos que tenemos ambas dependencias, la Secretaría de Gobernación y INMujeres, para dar cumplimiento a lo que nos mandata nuestra hoja de ruta hacia la igualdad, el Proigualdad 2020-2024. Difundir y analizar los documentales que están produciendo mujeres feministas constituye, desde nuestro punto de vista, una oportunidad para discutir los temas que cruzan los derechos humanos de las mujeres, pues partimos de la investigación que respaldan estas producciones artísticas. Además, tanto en la Secretaría de Gobernación como en la SEP y el INMujeres reconocemos el valor que tienen las nuevas tecnologías, específicamente los documentales y el cine, para sensibilizar a las audiencias, lograr empatía, solidaridad social, para lograr avanzar más rápidamente hacia la igualdad sustantiva que tanto deseamos. El arte siempre ha sido un recurso utilizado por los movimientos sociales para transmitir mensajes, sensibilizar a amplias audiencias, mover a la reflexión y promover cambios culturales profundos. Por ello, siempre ha existido una relación estrecha entre el feminismo y la creación artística, una relación que ha permitido que los movimientos de las mujeres a través de la historia se apropiaran de espacios, los resignificaran y renovaran con sus demandas. Desde el INMujeres apoyamos y estamos comprometidas con proyectos que den presencia y hagan eco de las voces de las mujeres, que cuenten sus historias y sensibilicen sobre la desigualdad que aún existe entre mujeres y hombres en nuestro país y en todo el mundo. Hoy nos sentimos muy privilegiadas de contar en este espacio con 2 importantes documentalistas, comprometidas con las luchas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, Vilma Gómez y Mari Carmen de Lara, que nos comparten elementos para el análisis a través de 2 muestras de su trabajo, así como de quienes en este foro nos aportarán sus comentarios acerca de los documentales que veremos. Consideramos que es importante incluir cada vez más en el trabajo de estas 3 instituciones gubernamentales la vasta producción documental que está disponible en las redes, que es de mucha utilidad para abrir los ojos, para ampliar la mirada, para cambiar mentes, ganar personas adeptas para la causa que nos une en toda nuestra diversidad: eliminar la violencia contra las mujeres. Finalmente, las y los invito también a que puedan revisar la muestra cinematográfica Mujeres Construyendo la Paz, un proyecto colectivo también entre INMujeres, IMCINE, la Cineteca Nacional y Filmin Latino, y que tendrá lugar de manera gratuita hasta el 10 de diciembre. Donde podrán ver 18 películas que fueron cuidadosamente seleccionadas y que esperamos que también los inviten y las inviten a la reflexión, y de las cuales 14
fueron dirigidas por mujeres. Muchas gracias y bienvenidas a este foro. A continuación, por parte de la Secretaría de Gobernación, escucharemos un mensaje virtual de la maestra Iliana Briceño Ángeles, directora de Cooperación de Desarrollo Regional Participativo de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Este evento es en seguimiento a las acciones que se realizan en materia de perspectiva de género y en cumplimiento a la acción del 473 del Proigualdad, y se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de Educación Pública. Y se tomaron en cuenta algunos informes de resultados de la encuesta de percepción en materia de género que se realizó del 8 al 28 de marzo por la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social. Por ello, se propuso la realización de este debate sobre 2 documentales en torno a los derechos humanos de las mujeres que han sido violentadas y sus formas de organización para denunciar sus experiencias, con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía estos hechos y que el Estado y la sociedad pueda resarcir el daño y restituir los derechos de las ciudadanas violentadas. Por ello, el objetivo de este evento es intercambiar opiniones sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violación a sus derechos humanos, así como la importancia de los documentales como recurso tecnológico y social que contribuya a la lucha de la violencia contra las mujeres y las niñas y al acceso a la justicia. Disfruten los documentales. Muchas gracias. Para presentar el primer documental, cedo la voz a la maestra Viviana Rostenberg Cordero, subdirectora de Contenidos para el Desarrollo de la Ciudadanía Incluyente de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SEGOV. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por estar presentes en este evento el día de hoy, denominado Docudebate, mirada sobre la violencia contra las mujeres y niñas, el cual tiene por objetivo intercambiar opiniones sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violación a sus derechos humanos, así como el importante papel que juegan los documentales como recurso tecnológico y social que contribuye a la lucha de la violencia contra las mujeres y las niñas y el acceso a la justicia. Para dar inicio al desarrollo del evento, me permitiré leer la semblanza curricular de la documentalista Vilma Gómez Luengo. Fotógrafa de profesión, Vilma inició su carrera como asistente de cámara, una de las primeras mujeres en ese puesto en México, y su profesionalismo la llevó a realizar una sólida carrera con prominentes directores de fotografía, misma que culmina con una nueva etapa profesional, convirtiéndose en operadora de cámara y finalmente cinefotógrafa. Ha realizado más de 300 comerciales, videoclips, documentales y 70 largometrajes. Una treintena de ellos han sido producciones extranjeras, ocupando por lo general el puesto de focus puller de la cámara principal. En más de 28 años se ha desempeñado como primera asistente de cámara para más de 80 directores de fotografía, entre los que se destaca Vittorio Storaro, Guillermo Navarro, Alfonso Beato, Henner Hoffman, Emanuel Lubezki, Laurent Dyland, entre otros cinefotógrafos. Desde hace 10 años concentra sus esfuerzos en el trabajo creativo de cinefotografía, dirección y edición de documentales, sumado a la operación de cámara para largometrajes, series de televisión y comerciales. Realizó también trabajo académico como docente en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Durante los años 2021 y 2022 ha participado como jurado en los comités de selección de proyectos cinematográficos en el Instituto Mexicano de Cinematografía y en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Finalmente, es de relevancia destacar que en el año 2013 obtuvo el tercer lugar en Mejor Documental en el concurso Género y Justicia del Programa de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizado conjuntamente con ONU Mujeres y Ambulante, por el cortometraje denominado Mujeres luchando por la justicia.
mismo que versa sobre los hechos de violación a los derechos humanos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y que veremos a continuación. Muchas gracias. Aquí en México no hemos encontrado la justicia. A partir de que no encontramos esa justicia, recurrimos en el 2008 a la Comisión Interamericana. Mi nombre es Claudia Hernández y también soy una de las mujeres denunciantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo soy Edith Rosales. Soy una de las 11 mujeres que está denunciando la tortura sexual. Alrededor de las 7 de la mañana, 8 floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, pero policías municipales lo impidieron. Sin embargo, no estaban solos. Eran apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. 8 de la mañana. Los floricultores se resguardan en una casa y son sitiados por agentes de seguridad pública. ¿Quiénes son los que están detenidos y quiénes son los heridos? Tenemos que organizarnos. 8 y 10 de la mañana. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería. Empiezan a tomar rehenes. Si están dejando esta noticia es para voltear la opinión pública en contra nuestra. Está haciendo correr a la policía, Gloria. Esto es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Llamamos a las autoridades federales a establecer una comunicación inmediata y a dialogar en público para resolver esta crítica situación. La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Llegó Peña Nieto a Texcoco a decir que va con todo. Desde el aire, Juan Carlos González, nos tiene información. Juan Carlos. Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la... Al final, 2 personas murieron y reportes de prensa informaron que hasta 26 mujeres pudieron haber sido violadas o abusadas sexualmente por la policía. El nombre de Atenco para nosotros significa mucho dolor, mucha impotencia, cosas horribles vienen a nuestra cabeza, ¿no? Cosas que después de 7 años siguen doliendo cada vez que uno los menciona. Esto que vivimos nosotras no fue solamente a las mujeres, desafortunadamente, fue también a hombres y fue mucho jugar con nuestra persona porque nos obligaban incluso a ver lo que les hacían a los demás, ¿no? Y era la impotencia y el coraje y después sentirnos culpables porque decimos cómo no lo detuvimos y hacernos a nosotras sentirnos responsables de toda esa violencia que había ejercido el Estado. Nos llamaron secuestradoras, nos llamaron criminales organizadas, nos llamaron mentirosas. Qué corriente y qué bajo es utilizar a estas mujeres con ese tipo de acusaciones. Yo creo que la dignidad de ellas estuvo en no dejarse hacer el examen médico porque no estaban violadas. A mí me llevan arrastrando, todo el tiempo golpeándome, todo esto, y me llevan arrastrando hacia un camión de redilas. En el camión de redilas ahí me suben. Bueno, y ahí sucede, ¿no? Nos movíamos y nos golpeaban, pero obviamente escuchábamos todo lo que estaba sucediendo.
¿sí? Y bueno, pues no dejó de haber ofensas, había palabras así como, mira, ven a probar esta, está buena, o bueno, o sea... Cuando escuchas los relatos de los demás, entiendes tú, la persona, todos los que estábamos ahí, y entiendes de qué magnitud era, y entiendes también por qué era, ¿no? Al final siempre tenía un trasfondo político, y lo que pasó con los floricultores solo fue el pretexto para vengarse de lo que había ocurrido en Atenco. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho. El Ministerio Público, pero por parte del gobierno del Estado de México, gira 4 órdenes de aprehensión. Los están llamando a proceso por omisión, por haber permitido que pasara todo eso en Atenco. Si México es un país seguro y se cumplen las leyes, ¿cómo es posible que solo un policía haya sido sentenciado? Fueron más de 20 policías a quienes se logró imputar directamente alguna responsabilidad. Cuando se ha hablado de violaciones, de ultrajes, yo te diría, son presunciones y son señalamientos que algunas mujeres hicieron, pero que en ninguno de los casos, solamente o prácticamente ninguno, quedó debidamente probado. The Commission on Human Rights warmly welcomes everyone today to this hearing on case number 12.846. El 14 de marzo de este año, se llevó la última audiencia, que es la audiencia prácticamente donde el gobierno tiene que dar sus alegatos de qué es lo que ha hecho para obtener la justicia en el caso de la tortura sexual. Nos piden una disculpa, ¿sí? Y nos manejan que quieren llegar a una solución amistosa. Nosotros, después de todo este tiempo, tuvimos que demostrarle a todas las instituciones del gobierno que lo que decíamos era verdad, que nosotros habíamos sido violadas, habíamos sido agredidas y que éramos inocentes, ¿no? Yo opino que es mentira, que es una estrategia de la defensa de todas estas personas para desprestigiar a la autoridad. Lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Pero reitero, fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decir, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Espero que se escuche con atención la voz de las víctimas, que se tome con seriedad, porque el Estado en repetidas ocasiones nos ha demostrado que nuestra palabra no vale, que nuestro testimonio no tiene fuerza y lo que nos ocurrió queda impune. Pero ya basta, nosotros decimos. Esa supuestamente solución amistosa sigue siendo una burla y que no la aceptamos, definitivamente. Estamos marchando para hacer un llamado a la sociedad
a que no olvide esto, a que lo mantenga en su memoria histórica, para que nunca más vuelva a ocurrir. Es absurdo que estamos premiando hoy a los responsables de tan graves violaciones a derechos humanos, permitiendo que el que era gobernador en ese momento y que asumió todas las responsabilidades, hoy sea el presidente de México, ¿no? Esas cosas que son tan absurdas en cualquier otro lugar, no las olvidemos en México. Por favor, no lo hagamos. Fuimos victimizadas y el sello del estigma sigue estando. Nosotras dejamos de tener nombre. Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. El dolor es profundo. Pasan los años, estamos cerca de cumplir 7 años y el dolor sigue ahí. Muchas gracias. A continuación presentaremos a Mari Carmen de Lara Rangel. Ella ha dirigido y producido una treintena de documentales y ficciones en Calacas y Palomas, la compañía de cine y video que fundó junto con Leopoldo Best. Ha sido profesora de cine durante 30 años e integrante del movimiento feminista desde los años 80. Fue directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que durante su gestión se transformó en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC. Sus trabajos, que han recibido premios nacionales y extranjeros, reflejan asuntos de actualidad afrontados por la sociedad mexicana, con especial énfasis en la visión de género, el cambio de comportamiento sexual y la violación de los derechos reproductivos de las mujeres. Entre los más destacados están Alaide Fopa, La Sin Ventura 2014, Premio Ícaro al Mejor Documental Guatemala 2014, Expedientes, Contra la Criminalización de la Interrupción del Embarazo 2011, Voces Silenciadas, Libertad Amenazada 2008, Sobre la Censura a Carmen Aristegui y Más Vale Maña que Fuerza 2007, Sobre las Mujeres Futbolistas, además de otros 10 documentales que dan testimonio de la historia de las luchas de las mujeres mexicanas por sus derechos. A continuación veremos el cortometraje Las Irreverentes Feministas. Muchas gracias. Alerta, que camina, la lucha feminista por
Atención, usted está en una zona de alto riesgo. Repito, usted está en una zona de alto riesgo. Quédate en tu casa. Salud Lora. Se encuentra en una zona de alto contagio del virus COVID-19. Repito, se encuentra en una zona de alto contagio del virus COVID-19. Guarde su distancia y no toque nada. A todos y cada una de los miembros de esta República, quédate en casa. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, señora, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Voy a empezar a lavar el patio. Una conflictividad en las relaciones de género que se están haciendo cada vez más visibles, ¿no? Entonces la intersección entre raza, etnia, clase y género son, digamos, una máquina explosiva. ¿Por qué la enorme cantidad de reglas, normas, políticas públicas no consigue hacer decrecer, hacer retroceder la violencia y las formas de discriminación que nosotras las mujeres y también todas las sexualidades no normativas sufren en nuestros países? Esta cuestión de las olas dentro del movimiento feminista es un tanto polémica y no hay para nada consenso. Al parecer hay 3, 4, 5 olas. La primera fue cuando se luchaba hacia afuera, una lucha de carácter político por el voto y la educación sobre todo. En la segunda ola o neofeminismo se lucha fundamentalmente por la despenalización del aborto, contra la violación, se vuelca hacia los sectores populares. Se quiere ir y concientizar a los sectores populares. Y empieza la institucionalización, sobre todo en la academia. Ya en los 90 es una plena institucionalización que dura hasta nuestros días. Sin embargo, empieza una nueva ola que incluso se convierte en tsunami. Esta nueva ola aproximadamente inicia en el 2010, 2012, son las chavas jóvenes fundamentalmente, pero no únicamente. O sea, sí abanderan y sí son muy beligerantes. Traen una rabia, un coraje acumulado que lo manifiestan legítimamente en las calles. ¿Qué onda, Angélica? ¿Cómo vamos? Bien, acomodando los trastes, señor. Deja, yo acomodo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
Se busca ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca, nunca volvió del trabajo. Pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. Después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso. Se busca, saben que lo detuvieron, no se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho. Ahora dicen que no está, que no saben paradero, pero del operativo hablaron en el noticiero. Se busca, su mamá pagó el rescate, pero de su paradero desde entonces no se sabe. Han cubierto con su rostro varias calles principales. Hay una investigación abierta, pero no hay avances. Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Se buscan y se buscan por cientos y la ausencia va creciendo. Cada persona que no está es una ausencia que nos sana. Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Hay una bestia allá afuera acechando nuestra casa. Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba? No arregla nada pensar que esto no te pasará. Cuando la violencia tiene acechada la ciudad, la prioridad debe ser frenar esta pandemia de la desaparición forzada que ataca a cualquiera. También yo busco a quien nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva. La cifra es alta y también aumenta el miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo que quien no está pueda regresar de nuevo, que la búsqueda se envide y se depone el paradero. De acuerdo a las estadísticas del INEGI del 2020, 8 de cada 10 mujeres en México no viven en paz en el país. Al menos 7 de cada 10 mujeres en nuestro país, en México, de manera generalizada se sienten en peligro en la calle y en el transporte público. 6 de cada 10 se sienten inseguras en el mercado. La mitad de las mujeres se siente insegura en la escuela. El 36.2% se siente insegura en el trabajo y una cuarta parte de las mujeres en México no vive en paz ni siquiera en su casa.
Muchas gracias. Para nuestro docudebate del día de hoy, el panel se encuentra integrado por Vilma Gómez Luengo, documentalista; María del Carmen de Lara Rangel, directora de documentales y cine; Denise Aribel García, directora de Relaciones y Coordinación Interinstitucional de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Dinora Galderreza, coordinadora sectorial de Igualdad de Género y Programas Transversales. Modera María Consuelo Mejía Piñeiros, secretaria técnica de la Junta de Gobierno de InMujeres, a quien cedo la voz. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas, a todos, buenas tardes a quienes nos están viendo en las redes. Nos da muchísimo gusto haber tenido esta posibilidad, agradecer nuevamente a Dinora por toda la disposición para poder estar aquí en la SEP, a las compañeras de SEGOV que fueron quienes tuvieron esa iniciativa y a las documentalistas el privilegio de tenerlas aquí hoy en este evento en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Yo tengo un orden aquí, no sé si ustedes, si podemos subvertir el orden. Tengo primero a las documentalistas, a Vilma, a Mari Carmen, a la licenciada Denise Aribel García y a la maestra Dinora Ugalde. Entonces no sé si podemos hacerlo al revés o eso subvierte mucho el orden que tienen en las redes sociales, porque no sé, creo que tal vez antes de que hablen las documentalistas quieran escuchar lo que las otras personas quieran decir. ¿Cómo ven? Sí. Bueno, licenciada, si quiere usted empezar, por favor. La licenciada Denise Aribel García, ella ha colaborado en distintas organizaciones de defensa de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, en el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, litigando en su mayoría casos relacionados con la defensa de tierra, territorio, pueblos indígenas, violencia de género y tortura. Es fundadora del colectivo Pena Sin Culpa, litigando ante la Secretaría de Derechos Humanos y ante procedimientos especiales de las Naciones Unidas, representante desde 2014 del caso Daniel García y Reyes Alpizar, un caso relacionado con detención arbitraria en el Estado de México, tortura y prisión preventiva excesiva por más de 18 años. Ha impartido distintos cursos en materia de derechos y género y es licenciada en Derecho. Se desempeña actualmente, como decíamos, como directora de Relaciones y Coordinación Interinstitucional de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOV. Fue coordinadora de la Jornada Nacional referente al primer diagnóstico en materia de tortura sexual cometida contra mujeres y mujeres trans para dar cumplimiento a la sentencia caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México, emitida en el año 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es integrante de la Secretaría Técnica de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Gracias también por la invitación y por estos interesantes documentales. La verdad es que conmueven, hacen un nudo en la garganta, pero bueno, necesario para reflexionar estos temas tan dolorosos. Particularmente a mí me emociona mucho poder compartir la experiencia que hemos tenido desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, en particular en el tema del caso de las mujeres víctimas de Atenco. Como bien vieron en el documental, el tema del caso Atenco, bueno, se desarrolla en el 2001, el expresidente, un poco de contexto muy breve, Vicente Fox anuncia la creación de un nuevo megaproyecto, un aeropuerto, el cual tenía entre sus objetivos mejorar la imagen urbana del municipio de Texcoco, la lucha del Frente de Pueblos en defensa de la tierra, inicia una campaña contra la creación del aeropuerto, lo logran para 2006, sin embargo,
derivado de diversos choques que habían tenido con la autoridad. Es en mayo de 2006 que entran las autoridades del Estado de México y policías federales al municipio de San Salvador Atenco y, bueno, agreden a más de 200 personas y entre ellas estaban 50 mujeres que desde un inicio, como vimos en el documental, denuncian la tortura sexual de las que fueron víctimas. Pasan muchos años, a mí me sigue conmoviendo mucho escuchar a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual. Escuchamos en el documental a Claudia, que dice que les tomó muchos años convencer a las autoridades de lo que habían sufrido. Y en efecto, es hasta 2018, tienen que pasar 12 años para que un tribunal por fin les diera la razón, que en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el documental todavía están en la etapa ante la comisión, que muy breve. La comisión es el mecanismo previo a la llegada de la Corte Interamericana, digamos que en derecho interno sería como el Ministerio Público y la Corte ya sería el juez. Al momento de emitir la sentencia, la Corte Interamericana, que es después de lo que sucede en el documental, emite una serie de resolutivos obligatorios para el Estado mexicano. Eso es muy importante también saberlo, que la justicia que por fin alcanzaron, en este caso 11 mujeres, porque solo son ellas quienes denuncian ante el sistema interamericano, bueno, instruye la Corte al Estado mexicano una serie de puntos resolutivos, entre las cuales pues, es investigar el tema de la tortura, el cual todavía no está concluido. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México todavía tiene ese gran pendiente. También brindar tratamiento médico, psicológico, publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, un reconocimiento público de la responsabilidad internacional. Entregar becas, es importante que sepan, muchas de las mujeres víctimas de la represión en Atenco estaban estudiando, entonces la Corte señala que al haber truncado su proyecto de vida, pues el Estado tiene la obligación de darle continuidad a ese proyecto de vida. Entonces ordena al Estado la implementación de diversas becas, a 3 mujeres en particular, el pago de reparaciones. Y hay 2 puntos que son los que a mí me gustaría mucho poder compartir con ustedes. Entre los resolutivos está el fortalecer un mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual y la elaboración de un diagnóstico para identificar qué es la tortura sexual. La historia de las mujeres de Atenco, insisto, es muy emotiva, es muy conmovedora, pero además representa una fortaleza y una dedicación que por años ellas han impreso a su lucha, porque ellas mismas lo han platicado, ellas no sabían que eran víctimas de tortura sexual, porque pues como tal ni siquiera existe en la legislación mexicana el concepto de tortura sexual, el tipo penal de tortura sexual. Entonces ellas con su lucha pues han ido construyendo ese concepto y materializando lo que significa. La Corte la Corte Interamericana le llama mucho la atención no solo la represión contra mujeres, sino que sea en un contexto de manifestación. Esto es muy importante porque la Corte define que los policías que torturan sexualmente a las mujeres lo hacen como un mecanismo de control, un poco para mandar el mensaje a los demás manifestantes y vaya, a quien se le ocurriera que no podían tomar las calles y manifestarse de esa manera, porque además ni siquiera las detienen el día de la represión, van por ellas al día siguiente. Es una cosa brutal. A ellas las torturan y las maltratan en el traslado al penal. Y bueno, un poco regresándome al tema de lo que les quiero conversar respecto al diagnóstico y al mecanismo, es muy importante que todos tengamos la claridad de que las sentencias de la Corte Interamericana pues evocan una serie de violaciones a las que fueron víctimas las personas que acuden a ella. Las mujeres sobrevivientes de Atenco son víctimas de daño a su integridad, a su garantías judiciales, dignidad, etcétera. Y es muy importante porque estas sentencias provocan un gran revuelo en toda la región, ¿no? Cuando sale la sentencia en 2018, toda Latinoamérica estaba hablando de la sentencia porque
porque nunca antes se había pronunciado la Corte por un tema de tortura sexual. Había habido algunos avances en casos incluso mexicanos, como casos en Guerrero, sin embargo nunca la había nombrado como tal. Y bueno, un poco que sepamos que ¿por qué es tan importante una sentencia de la Corte Interamericana y en particular esta? Porque el impacto que tienen no solo es en la esfera jurídica, sino la intención es que el impacto sea a nivel comunitario, que sea a nivel, que lo que les pasó a las mujeres sobrevivientes de Atenco no solo nos sirva para que ellas por fin puedan acceder a la justicia, sino para que nunca más vuelva a suceder. Y bueno, para potenciar un mayor impacto de las sentencias, pues justo, ¿no? El daño debe de revisarse desde la perspectiva del origen, ¿no? Que lo causó, que en este caso es el sufrimiento que las mujeres tuvieron que pasar. Bueno, este es un claro ejemplo, y en particular, pues que las víctimas han alzado la voz por muchos años, es que cuando nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en apoyo al subsecretario Alejandro Encinas, nos llega la sentencia. Esto es en noviembre de 2018, nosotros llegamos en diciembre de 2018 también, justo cumplimos hoy 4 años y nada, empezamos a revisar la sentencia, vemos que habían muchos pendientes y por instrucción del subsecretario comenzamos a fortalecer este mecanismo que ordena la sentencia a la Corte Interamericana. ¿Qué es ese mecanismo? Les explico muy brevemente. El mecanismo de revisión de casos de tortura sexual es un mecanismo el cual revisa casos particularmente de mujeres privadas de libertad que fueron víctimas de tortura, y que facilita o ayuda a la posibilidad de encontrar su libertad y acceder a la justicia. Este mecanismo, las propias sobrevivientes de Atenco lo solicitan a la Corte para ellas, y lo digo porque este mecanismo lo construimos de la mano de ellas. Fue una experiencia hermosa porque pues ellas nos dotaron de todas las herramientas, cómo lo querían, cómo ellas imaginaban que podía servir desde su experiencia a otras mujeres. Y pues este mecanismo documenta los casos y bueno, acerca las conclusiones a los jueces encargados. Y bueno, la tarea de la Secretaría de Gobernación y en particular del subsecretario pues es fortalecerlo ya con un andamiaje legal y presupuesto, recursos materiales, humanos, lo que todos sabemos necesario para el trabajo del servicio público. Y por otra parte, las mujeres también nos solicitan y nos externan la necesidad de la generación de un diagnóstico. Ese también lo ordena la Corte Interamericana y el subsecretario nos da la instrucción de poder levantarlo un poco, pues tratando de visibilizar qué es eso de la tortura sexual. Y hacemos el año pasado la tarea de visitar las 32 entidades federativas, consultando también con las sobrevivientes qué íbamos a preguntar, qué queríamos saber, y nos llevamos muchas sorpresas. Entrevistamos a 1,165 mujeres de los 32 estados, visitamos 67 penales, un grupo de 100 mujeres de la Secretaría de Gobernación, y la verdad es que los resultados fueron atroces, fueron muy alarmantes, sobre todo porque, justo dando la razón a las propias mujeres sobrevivientes de Atenco, pues quisiera compartir muy brevemente con ustedes datos muy importantes. Primero, la mayoría de la tortura sexual se comete siempre en el traslado. El traslado al menos es el 40% de mujeres que están siendo torturadas o maltratadas en el traslado, seguido ante la etapa del Ministerio Público, después en el centro penitenciario y una vez en la etapa de sentencia. Pero esto es muy alarmante porque, la verdad es que muchas mujeres ni siquiera habían identificado que eran víctimas de tortura sexual. Nosotros llegamos, les dijimos, somos funcionarias de la Secretaría de Gobernación, venimos a hacer esta encuesta y esto es la tortura sexual. Coincidimos con un concepto con las sobrevivientes y su representación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y les dijimos, a ver, este es el concepto de tortura sexual, y muchas nos decían, bueno, pues es que a mí
pues no me hicieron eso, ¿no? No me violaron, no me introdujeron un objeto, no, pero después del cuestionario les hacíamos les pedíamos un relato en una hoja en blanco, así, a ver, lo que no pudimos preguntarte, cuéntamelo en esta hoja. Y para nuestra sorpresa, cuando revisamos el documento, una parte importantísima de esos relatos, pues sí contaba haber sido víctima de tortura sexual, pero no lo identificaban. Y para nosotros fue muy duro porque si bien son 73% de mujeres que viven actos de tortura o de malos tratos, con esa información extra rebasó el 80%, solo que ellas no sabían que se llamaba tortura sexual. Y la verdad es que es muy alarmante porque justo aquí pues nos aparece la necesidad de contar con estos mecanismos que no necesariamente tienen que ser jurídicos, que deben de ser como los debates, como los documentales, que nos acercan mucho más a una realidad que a veces el ámbito jurídico nos arrebata con lenguajes complicados y estas cosas, ¿no? Porque además, otra cosa importante que descubrimos en el diagnóstico, el impacto también, no solo con las mujeres, sino con las mujeres más pobres. Tan solo, fíjense, el 68% de las mujeres entrevistadas tenían entre 20 y 39 años. O sea, las mujeres hoy privadas de libertad, el 70% están en su edad más productiva de sus vidas y están encerradas por diversas razones. Eso sí, había, la verdad, de todo, muchas vinculadas con una relación violenta, ya sea familiar o sentimental también, que me parece prende una alarma importante. El 95% estaban ocupadas antes de su reclusión, como empleadas, empleadoras en labores domésticas, estudiando o al cuidado de sus hijos. El 73% eran jefas de familia y el 84% tienen hijos o hijas. Esto también nos alarmó mucho porque pues al final es una responsabilidad también del Estado hacerse cargo de eso que dejan las mujeres al someterse a una experiencia de esa naturaleza. Entonces, bueno, nuestra tarea era poder hacer un diagnóstico que identificara estas necesidades, y no solo eso, sino la Corte también nos obliga a dar observaciones a las autoridades que están infringiendo estos espacios. Nosotros publicamos el diagnóstico en el marco del mecanismo y bueno, es una de las medidas que el Estado mexicano ha cumplido de la Corte Interamericana en el caso de la sentencia Mujeres Sobrevivientes de Atenco y para mí es muy importante comentárselos. Trajimos algunos diagnósticos para compartírselos, ojalá sea de su interés poderles echar un ojo. Es una construcción desde las mujeres sobrevivientes y un poco compartirles eso. De repente me pasa a mí que colegas en varios espacios me dicen, pues es que escucho que el sistema interamericano y que la Corte, pero eso ¿cómo? ¿Con qué se come? O sea, y de repente es bien complicado porque seguro las mujeres víctimas, sobrevivientes estaban así hace más de una década, pero en resumidas cuentas, pues es un sistema regional de todo el continente, casi todo el continente, en donde al no obtener justicia en los países de origen, en los países internos, las personas tienen que acceder. Entonces, la lucha de las mujeres de sobrevivientes de Atenco es un enorme ejemplo valioso y valiente de no ceder, ¿no? De no ceder ante la injusticia, y para nosotros ha sido muy bonito y muy importante acompañar. Todavía no se termina de cumplir la sentencia, hay algunos resolutivos que pues están pendientes, sobre todo en la Fiscalía General del Estado de México, pero bueno, desde la Subsecretaría tenemos la convicción y la misión de acompañarles a las mujeres hasta que la justicia, hasta que alcancen la justicia, ¿no? Entonces, yo de verdad aprecio mucho la invitación, aprecio que hablen de ello en los documentales. Es muy importante compartirlo desde otras visiones, desde el arte, desde el cine y bueno, creo que es una herramienta poderosa para impulsar el cambio social. Creo que no todo debe de ser desde las leyes o desde lo jurídico, también es importante que a través del arte y del cine y de otras expresiones artísticas podamos sensibilizarnos a favor de la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos. Muchas gracias y estoy a la orden, lo que necesiten. Gracias.
Muchas gracias, licenciada. Le doy ahora la palabra a la maestra Dinora Ugalde Reza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Economía de Negocios y maestra en Administración en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Tiene más de 10 años de experiencia en temas relacionados con los derechos humanos. En la Administración Pública Federal del Gobierno de México se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, por mencionar algunas. Actualmente es coordinadora sectorial de Igualdad de Género y Programas Transversales en la Secretaría de Educación Pública. Participó con la Subsecretaría de Educación Básica en la elaboración y revisión del documento Orientaciones para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Es representante de la SEP en el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente, en donde actualmente es coordinadora del Grupo de Educación Integral en Sexualidad de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente en APEA. Desde el 2019 es presidenta suplente del Comité de Ética de la SEP, de la Comisión de Prevención del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres y representante de la SEP en el Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Colaboró con la Función Pública en la revisión del Protocolo de Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Federal. Muchas gracias, Dinora. Muchas gracias a ustedes, en principio, por hacernos partícipes de la presentación de este documental y de este otro cortometraje, ¿verdad? Entonces, justo se decía que esto es una colaboración que hacemos con InMujeres, con la Secretaría de Gobernación y con la SEP. ¿Por qué? Porque para nosotros el trabajo interinstitucional es importantísimo y como ya lo decía Denise, el arte es una de las manifestaciones humanas más importantes y está, digamos, contemplada dentro de los programas y planes de estudio como una manifestación o como una herramienta para la prevención de la violencia. No me equivoco cuando algunos de nuestras y nuestros maestros están utilizando justamente estas herramientas para prevenir en las escuelas la violencia. Acabamos el día de ayer con la ayuda de una colaboradora muy valiosa, la doctora Silvia Ramírez, de dar un taller para casi todo el sector de educación media superior, herramientas para maestras y maestros, justamente utilizando cine, ¿verdad? Y cortometrajes y documentales. Entonces les acabamos de dar unas herramientas a ellos para que hagan de esto una acción de prevención. Y yo quisiera nada más destacar de las dos importantes manifestaciones que acabamos de ver, que queda patente que esa violencia en contra de las mujeres es un fenómeno que prevalece, ¿verdad? Pareciera que no pasó suficiente tiempo entre el evento de Atenco y lo que hoy vemos en las manifestaciones del 2000, si no me equivoco fue el 19, ¿verdad? O el 20 creo, fue el 20, sí, en las calles con las manifestaciones del 8 de marzo. Es decir, son fenómenos que tienen casi 20 años, si no me equivoco, 20 años de distancia, pero que las mujeres y las niñas reclamamos lo mismo, ¿verdad? La no discriminación, la igualdad y la no violencia. Y también quisiera, me llamó poderosamente la atención que en un hecho coyuntural como lo es el caso Atenco, que ya nos explicó con mucha profundidad, le agradezco a la maestra Denise, y la cotidianidad de la vida diaria, siguen sucediendo, ¿verdad? Estas violencias en contra de las mujeres. Entonces, a mí me parece que eso las vincula las dos expresiones de una forma, híjole, pues
que llama muchísimo la atención. Es decir, en algo que manifiestamente fue violento como Atenco y lo que no necesariamente vemos como un fenómeno coyuntural, pero que sucede en el día a día, ¿no? Es cotidiano. Y justamente para deconstruir esa naturalización de la violencia, la Secretaría, como ya se mencionó, gracias por haber leído muchas de las cosas en las que me ha tocado afortunadamente participar, y que espero poder estar aportando, la Secretaría se ha propuesto conjuntamente en un trabajo interinstitucional, como mencioné, hacer énfasis en la importancia que tiene la prevención de la violencia y la prevención desde los espacios educativos, desde la educación. Luego, entonces, sí quiero nada más por ahí mencionar que tenemos un modelo de prevención justo surgido de un sistema nacional de prevención en el que participamos las instituciones que estamos aquí representadas y en donde también colaboramos con organizaciones de la sociedad civil y que se ha puesto a disposición de todo el sector educativo y que justo estamos en la promoción de todas las estrategias que nos ayudarán a deconstruir, ¿verdad?, la naturalización de las violencias, la discriminación y muchas otras manifestaciones que nos conducen a que en esta sociedad se toleren estos fenómenos, ¿verdad?, que afectan tanto a mujeres como a hombres. Pues yo lo dejaría ahí. Yo creo que con esto nada más dejo ahí mi compromiso con ustedes y sigo aprendiendo, por supuesto, de lo que nos van a decir las artistas. Gracias. Muchas gracias, Dinora. Bueno, ahora les toca a las documentalistas. Si quieres, Vilma, pues obvio nos gusta, no van a hablar nos gustaría saber en su experiencia cómo este trabajo realmente abre conciencias o transforma la realidad o refleja realidades que son que están escondidas para la mayoría de la gente. Vilma, por favor. Bueno, sí, yo lo que quisiera comentar es que yo no tengo muchos años, bueno, unos 10 años, un poco más, que empecé a hacer documentales. Más bien yo estaba dedicada a hacer ficción, pero dentro de mí había mucha inquietud de la protesta social, de las cosas que sucedían a mi alrededor, y pensé que desde mi trinchera y con lo que yo conocía podía aportar algo. Entonces, esa fue mi idea de comenzar a hacer con otros compañeros cineastas. Entré a trabajar en colectivos y documentamos muchísimas marchas. Y ahí empezó el trabajo, ¿no? Y trabajo que he continuado, ¿no?, con otras cosas. Tengo un largometraje que hace como un par de años que hice, pero sobre desplazamiento forzado, pero sobre niños, por ejemplo. Y en este caso del documental de las mujeres de Atenco, los sucesos de Atenco, tanto a mí como a miles de personas, nos impactaron de una forma, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Entonces, con un colectivo, La Sandía Digital, que es un colectivo de puras mujeres que hacen documentales, se dio la oportunidad de acercarme a este tema. Unas compañeras mías fueron las que realizaron las entrevistas a Claudia y Edith, y Laura y las dos Lauras, y yo tomé ese material. Entonces, cuando yo vi estas entrevistas, de lo que se trataba era de cómo podíamos nosotros, a través de un documental, recordar, traer a la memoria este hecho que había sucedido 7 años atrás, ¿no? Ese era el objetivo que teníamos. Y bueno, yo como la forma en que lo elaboré fue empezar a ver todo el material que había, todo se hizo con material de archivo, fue muy casero la elaboración, pero era de eso. Y cuando empezabas a ver todo el material de archivo, todas las imágenes, todo lo que había sucedido, te dabas cuenta de cómo habían dos cosas fundamentales, cómo los medios habían manipulado y habían criminalizado a la protesta social. O sea, yo cuando empecé a ver las imágenes dije, qué bárbaro, o sea,
Y eso quisimos mostrar, y también cómo se criminalizaba a las mujeres, porque al final de cuentas ellas eran las culpables por revoltosas. Muchas de ellas, como tú lo decías, ¿no? Había hasta una estudiante de cine, es una de las víctimas, estaban documentando, porque fue un suceso que a todos nos atrajo mucho, y fueron 2 o 3 días en que todo el mundo, bueno, mucha gente estábamos ahí metidos, y entonces muchas de estas víctimas era gente que estaba documentando o que había ido a participar o apoyar al pueblo de Atenco, ¿no? Y de pronto, bueno, el asunto era ese siguiente: hacerlo de una forma tal, utilizar los recursos narrativos del cine, crear una empatía entre el público, y eso es lo que pretende el documental cuando es visto desde, digamos, la mirada cinematográfica, ¿no? Desde el cine y no desde como un reportaje, es crear un lazo afectivo entre el espectador y, digamos, no sé si decirlo, las víctimas o las mujeres que estaban en el documental. Entonces, crear una empatía. Es hacerte sentir parte de esto, y es que tú también te ofendas con lo que les pasó, y entonces de esa forma la idea es pretender entonces que la gente se una a esta lucha por la justicia, ¿no? Y tenga empatía por ella y continúe y no se olviden estos hechos. Ese fue el objetivo del documental, y bueno, todo lo que está en él, todo el material de archivo, o sea, las palabras de Wilfrido diciendo, eso no pasó, ¿no? Realmente es ofensivo, ¿no? Enoja. No sé, Edith, o sea, Edith cuando lo habla y se le quiebra la voz, ¿no? Son momentos que los dejas en la pantalla porque quieres que el público vea lo que está pasando dentro de ella, ¿no? Entonces esto es lo importante, crear este lazo afectivo entre el público y los personajes del documental o las víctimas o las personas, ¿no? Bueno, eso quisiera decir, ese fue el objetivo del documental, recordarnos que habían 7 años y que no habían alcanzado la justicia. Muchas gracias, Vilma. Mari Carmen, ahora te toca a ti para que digas tus impresiones y lo que ha sido tu experiencia, tu vasta experiencia. No creo que vas a poder tener tiempo de transmitirla, pero sí de lo que este corto significa para ti. Bueno, pues gracias por la invitación y gracias por entender que efectivamente el cine es una herramienta que tiene que ser más visible en este país. Esto parte de una reflexión, por un lado, después de la marcha del 2020, esta parte donde quienes ya tenemos unos añitos, habíamos siempre ido a las marchas y éramos muy poquitas, y de repente ver esta irrupción de mujeres jóvenes y de mujeres que con tanta rabia manifestaban lo que vemos todos los días desde nuestro celular. O sea, todos los días vemos que hay chicas desaparecidas, todos los días se empieza a normalizar una violencia. Y por otra parte, quienes estamos en la academia, las feministas que han intentado desde esa institución hablar, y a mí me gustan mucho las reflexiones de Rita Segato, entonces durante la pandemia, pues todo el tiempo estábamos oyendo estos webinars y estas reflexiones, y también creo que había que reconocer que hay muchos años en la lucha feminista, que no son suficientes, pero que desde el voto las mujeres hemos tratado de transformar hacia una situación de igualdad. Entonces, bueno, con todas estas loqueras en la cabeza un poco, esto inició con otra parte de investigación de las mujeres trabajadoras domésticas que seguían yendo a las casas a pesar de la pandemia en muchos casos, que seguían arriesgándose, y también que de alguna manera esa manera de arriesgarse, ese temor, ese miedo de salir a la calle era todavía más visible o más factible porque todo su alrededor se volvió más solo, menos acompañado, en fin. Entonces, un poco a raíz de una serie de entrevistas con varias trabajadoras domésticas,
decidí armar este guión mezclando todas las inquietudes de ese momento y también concediéndome un poco, porque he sido básicamente documentalista y entiendo bien lo de la empatía, pero concediéndome un poco jugar con otras cuestiones de imagen. Y así, bueno, llamé a estas chavas casiopeas. Me parece siempre que hay una expresión musical, Mare Lírica, de alguna manera para mí absorbe esta postura y de alguna manera lo hace de manera muy fuerte, con una voz muy fuerte. Entonces, bueno, armé el guión y a partir de eso, bueno, ya tuve que concursar en estas cosas para los fondos de IMCINE, por trayectoria. Invité a otra amiga que es más joven, que es Tabata, que estaba inicialmente haciéndome la asistencia de dirección, pero también ella había filmado mucho de la marcha, entonces me pareció que lo justo era que compartiéramos ese crédito, porque finalmente el cine es colectivo, como muchas de las luchas que deben de seguir existiendo en favor de las mujeres, como tiene que ser colectivo y tiene que encontrarse con las instituciones y con las maneras, una manera de detener esta violencia cotidiana hacia las mujeres. El hecho de que sigan desapareciendo, el hecho de que sigan viviendo en el espacio privado violencias cada vez más graves, creo que es algo de lo que hay que hablar y es de lo que habla este híbrido, porque la escena, digamos, es una escena ficcionada, pero basada en una historia real, precisamente de una de las chavas que sí la desaparecen después de su trabajo. Entonces, bueno, me parecía que era importante hablar también de eso y ahí está, ya lo vieron y gracias, yo creo que hasta ahí. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pareciera que no hemos avanzado, pero sí hemos avanzado. Sí, viendo cuando fue la lucha por el voto, desde hace 62 años, 64, y una ve los brincos que ha habido cualitativos, ¿no? en la organización de las mujeres y el último que nos llega a las feministas de antaño, de vieja cuña, es esta ola, esta marea verde, esta ola de jóvenes que irrumpe y que muestra y le da forma a una nueva expresión de las demandas feministas. Yo quiero preguntar si en las redes hay alguna pregunta, si tienen alguna otra pregunta de afuera o ustedes que están aquí. Sí, quisiera pues hacer un comentario sobre todo de la importancia que tienen los documentales desde el punto de vista de cómo reflejan una realidad, no solo del sentir de las documentalistas, sino del sentir de toda una ciudadanía. Por un lado, pues esta violencia que enfrentan las mujeres por defender no solo sus derechos, ¿no? Sus derechos más, digamos, más básicos, ¿no? Como es la vida, ¿no? La salud, la no violencia y algo muy importante, como en el caso de Atenco, no están aislados en este caso, a los derechos de defensa del territorio, ¿no? De la ciudadanización, o sea, de los propios derechos de la ciudadanía, del territorio, de la tierra, del agua, ¿no? Y por defender estos derechos surgen otra violación más, que es sobre el propio cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, hay una doble tragedia, digamos así, porque uno es sobre las condiciones materiales de vida, sobre las condiciones mínimas que requieren para desarrollarse dignamente, pero la otra que todavía es mucho más profunda, ¿no? Que es la violación sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y que, bueno, enfrentan, digamos así, una triple lucha, ¿no? La lucha por los derechos, ¿no? de la tierra y el territorio, la lucha por la justicia, ¿no?
y pues ese derecho de manifestarse y poder demandar todo lo que a lo largo de la historia pues son demandas que siguen vigentes y hay demandas que se van sumando todavía más a las viejas demandas. Y los documentales pues reflejan esta realidad porque pues resulta que los medios están cooptados, ¿no? Resulta que los medios están atravesados por los intereses de las empresas que difunden pues una ideología, difunden una información que no tiene nada que ver con una realidad que se vive a flor de piel, ¿no? Para mí esa es la importancia que tiene y pues bueno, lo importante es que cómo estas luchas y cómo el documental que representa estas luchas, que reflejan estas luchas, que documentan, ¿no?, estas luchas, van ejerciendo una presión sobre los deberes que tiene el Estado con la ciudadanía, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Martina. Sí. Doctora Uribe, ¿quiere usted hacer algunos comentarios sobre los videos? ¿Hay con que hable ya? No, sobre los videos coincido con varios de los comentarios, e incluso lo decía en la introducción. Soy una convencida de que a través del arte, del cine, de los documentales, se logra mayor empatía y esta conexión emocional que no la logramos con cifras frías. Estos diagnósticos, cuando solamente se presentan cifras muy bien soportadas, encuestas, no logramos evidencia pues, de que el fenómeno está sucediendo, no logramos esta conexión con la mayor parte de la población, como se logra con cualquiera de estas expresiones artísticas. Entonces, para mí me parece muy importante siempre la combinación de ambas. Yo antes, siempre lo digo, era una convencida, yo soy más una científica, no soy una artista, y estaba convencida de que con la ciencia iba a cambiar y transformar el mundo y que simplemente con la evidencia científica iba a convencer de una manera muy clara a hombres y a mujeres de que se tenía que seguir un camino determinado. Y en el camino aprendes que no, que tienes que llegarle a las personas al corazón, tiene que haber una conexión efectivamente emocional para movilizarla hacia el cambio. Entonces creo, y es lo que más rescato de estos documentales y cortometraje que acabamos de ver, que lo logran y que invitan a la reflexión. Y también quiero aprovechar para decirles que, bueno, todo esto va de manera conjunta, junto con todo este trabajo que estamos promoviendo también en mujeres, de hacer una reflexión los hombres sobre su forma de expresar su masculinidad, invitándolos a cambiar, porque hemos visto que no solamente los mensajes deben de ser dirigidos, los escuchamos, estamos muy atentas a la mayor parte de las mujeres, porque vivimos la violencia en carne propia en todos los ámbitos. Todas las encuestas lo dicen, en el comunitario, en la escuela, y las más violentadas son las mujeres, y son violentadas por hombres, y a los hombres tampoco les ha beneficiado estos clichés, esta manera que se ha promovido socialmente de cómo deben de ser, que no son vulnerables, que no les afecta nada, que no expresan emociones, que resuelven el conflicto violentamente, y si alguien les toca el claxon cuando van manejando, la manera masculina de responder, si no son hombres, es de manera violenta, contestando agresivamente el mensaje que les enviaron por el claxon, por ejemplo. Y estamos un poco mostrando y reflexionando junto con hombres que ya lo han hecho, que también es importante que los hombres, y aquí lo digo porque aquí hay varios hombres en el auditorio que no se pueden ver desde Facebook, pero es importante que reflexionen sobre eso porque no los ha beneficiado. Los hombres también están teniendo efectos negativos.
porque no están siendo felices con relaciones tan violentas, tan poco placenteras, y además se mueren frecuentemente. Una de las principales razones de mortalidad es por homicidios, por todo conflicto, resolverlo de manera violenta, y alejados además de la familia, de los hijos, porque no son expresivos, porque no expresan sus afectos, porque eso se ve mal. Y también los hombres jóvenes, una de las razones de mayor mortalidad y de afectación son accidentes, porque se invita y se promueve que los hombres deben de buscar el riesgo, y entonces van a 200 kilómetros por hora, arriesgando los arrancones, porque eso nos han determinado socialmente que es como debe de ser los varones. Entonces yo sí quiero terminar expresando que todo esto va junto. En IMujeres estamos empeñadas en prevenir, antes de que suceda la violencia. No, como se ha dicho reiteradamente, no queremos seguir contando feminicidios, no queremos seguir contando hechos violentos, mujeres violentadas, hombres violentados. Queremos prevenir enseñando que la crianza puede ser de una manera distinta, no con golpes, no de manera violenta, que las relaciones se pueden construir de otra manera. Entonces yo con eso terminaría, y creo que lo más importante sería pues abrir y que el público que está aquí, el público que nos está escuchando, se anime, y invitarlos a que reflexionen y vean todas estas expresiones. No solamente son el cortometraje y el documental que aquí se mostró, las películas que escogimos, la campaña que estamos promoviendo, los talleres, estos encuentros de reflexión. Entonces quiero invitar a todas y todos a que participemos y nos demos este tiempo para nosotras, así lo vemos en IMujeres. Queremos, aprovechando todo lo que sucedió con el COVID, hacer una recuperación más justa, más igualitaria, más incluyente, más solidaria y más feminista. Muchas gracias, doctora Uribe. Una persona que quiere hacer una pregunta. Gracias. No, más que preguntas y participar, soy Silvia Ramírez, trabajo con la maestra Dinora, y mi participación la voy a dividir en dos sentidos. Aprovechando que está aquí Martina Salazar, empezamos un trabajo hace 33 años, ¿cierto, Martina? Y nos reencontramos apenas hace una semana y otra vez en este espacio. No es casualidad, es que somos las mismas, más otras más jóvenes, y eso, el relevo intergeneracional es importantísimo. Hace 33 años que empezamos, no teníamos la Ley General de Acceso, no teníamos la Ley General para la Igualdad, y por lo tanto no teníamos los dos sistemas ni una política integral. Empezamos con nuestro corazón, con nuestro compromiso y con lo poco que teníamos, porque incluso la CEDAW iba a estar desde el 75 y estuvo hasta el 79, y el primer caso de violencia doméstica fue llevado a principios de los años 80 a nivel internacional, y fue cuando salió del ámbito doméstico para tratarse desde el ámbito internacional. ¿Qué hacíamos entonces, Martina? Trabajar en comunidad. Hacíamos nuestros talleres, nos íbamos con las mujeres, recordábamos esas historias cuando nos íbamos a tocar casa por casa para llamar a las asambleas, cuando no las dejaban participar en las asambleas comunitarias, en las ejidales, y teníamos que arriesgar todo para estar ahí y difundir los textos de Teresita de Barbieri. Ustedes se han de acordar, ¿no? Entonces ha sido un camino muy largo, muy importante, muy fructífero, gracias a toda esta movilización, a todas estas olas del feminismo y a todos los aliados y aliadas que nos hemos topado en el camino todo el tiempo. Y efectivamente, cuando yo creo que vivimos una tensión mucho más fuerte, fue en la época de Vicente Fox, cuando antes participar en las marchas era justo un grito de defensa por nuestros derechos, y en esa época, cuando estuvo en ese momento, se nos criminalizó.
no te acerques a las marchas, no expreses, no alces la voz, y se dieron todo esto que ustedes encontraron. San Salvador Atenco fue una expresión de muchas otras formas en que los derechos fueron vulnerados. Ahora, eso fue en ese momento, en toda esa historia. Desde la Secretaría de Educación Pública, desde hace 8 años, 6 años, 4, no sé, en todos estos periodos que hemos vivido, ha sido muy, muy importante la prevención de la violencia de género. Estos 16 días de activismo hemos impulsado muchísimas actividades y cada año lo hemos hecho, no nos dejará mentir, aquí está Maru de UCICAM, con docentes, con diferentes aliados, y es estratégico. Justo en el taller que mencionaba la maestra Dinora ayer, tuvimos una amplia participación, llegar a docentes de secundarias, de media superior, para que utilicen el arte como una forma de trabajar desde el currículum o desde experiencias extracurriculares, temas tan complejos, tan dolorosos, expresar la violencia, el dolor, la enfermedad. Solo el arte es el que nos puede permitir una mirada mucho más amplia, mucho más comprensiva, mucho más solidaria y empática. Muchísimas gracias por estas expresiones artísticas que nos trajeron el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ti por este comentario. La verdad, sí, la historia se repite o nos encontramos en distintos momentos de la historia. Bueno, pues creo que llegó el momento de darles nuevamente las gracias a todas y todos ustedes, a todas las personas. Tengo otra persona ya, no alcanzo a ver, perdón, una disculpa. ¿Sí? Hola, mi nombre es Alejandra Guerrero, yo soy de la Secretaría de Gobernación. Tengo 2 preguntas que hacerles. ¿Nos pueden recomendar algunos otros documentales al respecto? Y quisiera saber, como mujer, ¿qué debemos de hacer para evitar la violencia contra nosotras? Por favor, quien me pudiera responder. Pues vivimos un contexto, entonces creo que lo primero es la autoestima, ¿no? De tener un poco esta situación, reconocernos y reconocer en el momento en que estamos aceptando la violencia del otro. Eso sería una parte, ¿no? La otra parte de los documentales, afortunadamente ahora hay muchas mujeres que están dirigiendo y construyendo dentro del cine una visión feminista, eso no se daba tanto antes. Pero creo que por un lado hay que hacer una revisión histórica. Yo volvería a ver Cosas de Mujeres de Rosa Marta Fernández, que es quien inició el colectivo Cine Mujer, pensando en las poblaciones, sobre todo donde todavía la ley de despenalización no se ha votado. Creo que es muy claro ese documental. Hay otro de ella que se llama Rompiendo el Silencio, que es sobre la violación. Estoy hablando de 1976. Y acabamos de ir a Chile y siguen profundamente vigentes. Bueno, en mi caso ahorita seguramente la compañera también recomendará. Yo tengo un documental que me parece especial para la reflexión sobre el tema de género, que se llama Más vale maña que fuerza, que es sobre boxeadoras y futbolistas en México, la inequidad salarial y las condiciones con las que ellas se han topado hasta la fecha. Maribel Domínguez, una gran goleadora, sigue teniendo graves problemas, ¿no? Y bueno, sí, mucha de mi incursión en el cine ha tenido que ver con las luchas de trabajadoras. No les pedimos un viaje a la luna, las costureras y el sismo. Tengo trabajos sobre prevención de VIH-Sida, en fin, tengo un canal abierto que se llama Andén Calacas, porque decidimos, quienes estamos ahí, que somos Leopoldo Best y yo, que nuestros trabajos no se veían y que las plataformas nos abrían esta posibilidad, no de recuperar, porque no recuperamos, ojo, pero sí de que el material se viera de otra manera. Entonces en YouTube, Andén Calacas, hay alrededor de 40, 50 trabajos nuestros, y hay cosas que Polo hizo en Mexam, etcétera. Entonces creo que ahí pueden ver varias cosas y ya
verlos con más calidad, pues ponerse en contacto con nosotros. Ahí en ese canal pueden mandarnos una notita. Ahora le voy a dejar a la compañera que seguro tiene sus recomendaciones también. Bueno, yo digo, también hay muchísimo material, hay muchas mujeres que están trabajando y no sé, te recomendaría, aparte de lo que dice Mari Carmen, en La Sandía Digital, que es un colectivo de mujeres, hay muchísimo material y siempre todo el equipo es mujeres, todos son sonidistas, directoras, editoras, entonces hay mucho material ahí que se puede ver. Muchísimas gracias, Vilma, Mari Carmen, doctora Uribe, Dinora, licenciada Denise. Realmente nos dieron una oportunidad muy importante. Creo que esto que estamos haciendo ahora con estos motivos ya señalados tendría que repetirse con más frecuencia. Me da muchísimo gusto escuchar que en el taller que hicieron, Dinora, lo que hicieron el tema fue recomendarles el uso de documentales y cine para el trabajo de sensibilización. Estamos convencidas de que es una herramienta impresionantemente eficaz. Y me parece muy importante también, quiero destacar la colaboración interinstitucional. O sea, estamos trabajando en función del Proigualdad que requiere esa colaboración interinstitucional y nos encontramos con que a estas tres instituciones nos parece crucial este tipo de trabajo y podemos realmente potenciar nuestras posibilidades y realmente hacerle llegar a muchas más mujeres y hombres, porque me pareció muy importante que la doctora Uribe mencionara la campaña actual de Lin Mujeres, elementos para reflexionar, para tener una mejor vida, un poco más de felicidad, igualdad y justicia. Les agradecemos mucho a quienes están también en la nube, en donde estén, y a todas ustedes y también a todos los compañeros y compañeras de la SEP que están aquí apoyándonos con su tecnología para poder pasarles este evento a las otras personas que están fuera. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso, por favor.